Ah, ahora, ¿qué pasó? ¿Ustedes pueden ver la pantalla compartida? No, yo No, no. Oh, Ahí te agarro. ok, gracias. Bien. Eh, ¿Cuántos hay? Listo. Bueno, no sé muy bien en qué momento se me cortó. Eh, a ver si me pueden ayudar a refrescar. Bueno, no. Ya habíamos hecho. Bueno, esta parte sí la habíamos hecho. Bueno, esa acá, ¿no? Realmente creo que habíamos quedado acá. Ya habíamos, bueno, recordando el problema uno, ¿verdad? Estamos mirando eh, comprobar que escribe una trayectoria circular, una órbita circular. Y bueno, pido otras cosas, ¿no? Calcular el radio, cómo varía, si varía el módulo de la velocidad, y qué sucede si la velocidad es paralela al campo y si tiene una componente del campo paralela y otra perpendicular. Ya hemos visto acá, digamos, como de forma general, ¿no? Habíamos planteado el problema y habíamos obtenido lo que era la fuerza, ¿no? La fuerza teniendo en cuenta que la velocidad tiene componentes tanto en X como en Y. ¿Listo? Entonces, acá estaba definiendo que luego de haber obtenido la fuerza, la íbamos a igualar la íbamos a igualar con según la ley de Newton, nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Con el fin de ver, bueno, esto tiene como fin realmente encontrar una solución a una ecuación diferencial que me diga a mí el más o menos cuál es el comportamiento de la partícula, ¿no? Entonces, acá sabemos que la fuerza tiene componentes, en este caso tiene componentes en I y en J. Y bueno, tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que vendría siendo igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Si yo las igualo componente a componente, es decir, componente en X, componente en Y obviando la parte vectorial, tendría lo siguiente. Tendría, por un lado, la masa por la derivada de la velocidad en X con respecto al tiempo igualado por la componente de la fuerza en X, ¿no? Que sería menos la carga por la velocidad en Y por el campo magnético. Y de igual forma lo hacemos para Y, ¿no? Lo que me quedaría positivo sería igual a la carga por la velocidad en X por el campo magnético B. Bien, entonces, a partir de estas expresiones, bueno, aquí esto, vamos a simplificar a que esta masa va a quedar aquí dividiendo, ¿no? Va a quedar acá dividiendo. Bien, entonces tenemos estas ecuaciones y esta otra. Bien, entonces, si yo aplico una derivada a las dos ecuaciones con respecto al tiempo, me daría a mí, por ejemplo, en X, me daría que tendría la segunda derivada eh, de la velocidad con respecto al tiempo, que va a ser igual. Y aplicando una derivada acá, la carga, la masa y el campo son constantes, ¿cierto? Lo único que puede variar es la velocidad. Entonces sale menos la carga, el campo y la masa
por la derivada de la velocidad en y con respecto al tiempo. Y lo mismo para la otra expresión. Sería en y. Carga y campo y masa son constantes. Y tendríamos la derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo. ¿Sí? Bien. A ver. Ok. Carga la masa en la velocidad. Y tendría acá la aceleración. Bien, entonces acá, en este lado, tendríamos la aceleración. Básicamente, sí. La derivada de la velocidad me da como resultado la aceleración. Que en nuestro caso está dado por la aceleración centrípeta, ¿no? Si nosotros a la final estamos deduciendo una trayectoria circular, realmente esto sería igual a la aceleración centrípeta. Y nosotros sabemos que la aceleración centrípeta... Disculpe, Carlos, ¿qué es lo que quiero hallar yo que ya me olvidé, me perdí? Aquí es encontrar una ecuación diferencial, ¿sí? Una expresión de la ecuación diferencial, la cual le vamos a hallar una solución, ¿sí? Donde esa solución me va a describir a mí un comportamiento de la partícula, que básicamente, ¿sí? Entonces, así como está la expresión, no me sirve aún. Entonces, por eso voy a simplificarlo un poco y ya veremos qué es lo que obtenemos. ¿Listo? Sí, pero no, ¿qué me pedía el problema? Era la pregunta. Ah, ok. En principio eso. Primero demostrar eh, que la partícula describe una órbita circular. ¿Sí? Con esto que estamos haciendo, estamos tratando de descifrar eso. Bien, ¿Sí? ya está. Gracias. Entonces, ya, decía que teníamos la aceleración centrípeta, que ustedes saben que es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Si yo reemplazo esto acá, bueno, voy a hacerlo con una sola de las expresiones para no alargar esto y ya después deducimos de la otra. Entonces tendríamos que la segunda derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo va a ser igual a menos la carga por el campo, por la masa, por la velocidad, pero en este caso, como tenemos la aceleración en y, sería la velocidad en y al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Bien. Bien, ¿qué más podemos hacer acá? Aquí estoy viendo esto. Este radio de acá. Yo sé que hay una expresión. A ver. Yo sé que hay una expresión. Un momentito.
Ujú. A ver, perdón. Eh, a ver, ¿se ve ahí? Sí, Ok. Entonces, nosotros sabemos que la aceleración centrípeta es esto, y ustedes habían definido el radio para esa trayectoria que iba a ser igual a la masa por la velocidad sobre la carga por el campo. ¿Listo? Si reemplazamos esto acá, tendríamos, bueno, como es la inversa, tendríamos masa por la velocidad. Bueno, en este caso la velocidad sería la velocidad en Y. A ver si lo reemplazamos acá, sería menos la carga por el campo sobre la masa por la velocidad en Y al cuadrado. Y aquí sería reemplazando R, me daría la masa por la velocidad en y carga por campo quedaría multiplicando. ¿Sí? De tal manera que esta velocidad se cancela con esto y estos otros se multiplican, ¿no? Dándome como resultado lo siguiente. ¿Sí? Es decir, toda esta expresión va a ser igual a la derivada en x con respecto al tiempo, que va a ser igual a menos la carga por el campo sobre la masa, todo esto elevado al cuadrado por la velocidad en y. Y lo mismo sucedería para la componente en y. Una segunda derivada, solo que aquí no iría negativo, sino iría positivo. Y esto sería por la velocidad en x. Bien. ¿Sí? Entonces simplemente reemplacé por un lado la aceleración y reemplacé lo que vendría siendo el radio, ¿no? De esa trayectoria, de lo que suponemos que va a ser esa trayectoria. Entonces, ya obteniendo estas expresiones, que estas son unas ecuaciones diferenciales de segundo orden, si yo soluciono estas ecuaciones, convirtiendo esto de acá, todo esto que lo tenemos acá, se convertiría en una constante. ¿Sí? La carga, el campo y la masa son constantes que por lo general, eh, esto no sé si ustedes recuerdan, es similar a la demostración que hacen para un movimiento armónico simple, donde esto de acá pues serían constante que lo definen como omega. Y la solución de esta ecuación, que no lo voy a hacer acá, pero la solución de esta ecuación por lo general es de la siguiente forma. Digamos, en caso eh, sería, la solución daría una función que depende del tiempo, que por lo general está escrito de la siguiente manera. Y para Y puede ser exactamente lo mismo. Mm, ¿Sí? Donde omega, que vendría siendo la velocidad angular, ¿cierto? Omega depende de la carga, del campo y de la masa. Esta es una expresión general, ¿no? Pero esta expresión básicamente a mí me está describiendo un comportamiento cíclico, ¿cierto? Esta es la expresión que corresponde a un movimiento armónico. En este caso, estamos definiendo que es un movimiento circular. No sé si ustedes recuerdan más o menos la expresión que genera
Sí, la solución para un movimiento armónico simple, uno por lo general llega y toma esta expresión. Para la posición, por ejemplo, es esta. Bueno, seno o coseno, esto depende bastante. Pero es más o menos esta la expresión. No sé si la recuerdo. Y lo mismo pasa acá. ¿Sí? Si yo integro esto, obtengo la posición para X o para Y. Si derivo nuevamente, pues voy a tener la aceleración. Pero en general, esto me está describiendo a mí, esto es lo que a mí me comprueba que el movimiento, la trayectoria que nosotros estamos describiendo en eh, en este problema, por ejemplo, es una trayectoria circular, ¿sí? Una trayectoria cíclica. ¿Listo? Bueno, eso hasta acá. Ahora, vamos a tomar más específicamente para poder definir el radio y ver, bueno, ver si la velocidad varía o no. ¿Eh? Entonces voy a hacer acá, a ver aquí esto, sí, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer lo siguiente. Ujú. Y bueno, digamos que tenemos acá la trayectoria circular, ¿no? Y tenemos la partícula acá inicialmente y tiene una velocidad en Y. Esto sería y esto sería X. Y según habíamos definido, el campo estaría entrando, es decir, iría en la coordenada X negativa. Esto obviamente tiene un radio R. Si aquí está la partícula, que sería la carga Q, y esto sería acá la aceleración centrípeta, ¿no? Que va hacia el centro. Bien. Entonces, en condiciones iniciales, digamos, en un tiempo cero, ¿sí? Si nosotros aplicamos condiciones iniciales para t igual a cero, y tomando lo que nosotros tenemos de lo que anteriormente vimos, ¿no? Es decir, que tenía componentes en X y en Y, inicialmente la velocidad está solo en Y, ¿sí? Es decir, la velocidad en Y es máxima, ¿no? Va a ser igual a una velocidad inicial. Y la aceleración pasa lo mismo, pero la aceleración en el caso sería en el eje X. La aceleración para un tiempo cero es igual a la aceleración céntrica, que sería la máxima. Sería igual a la velocidad al cuadrado, sería la velocidad inicial realmente, sobre el radio. ¿Listo? Bien. Entonces, eh, de la solución, nuevamente, realmente por lo general es así, ¿no? Seno, coseno, depende, ¿no? La suma. Pero uno toma un solo término. Para simplificar todo esto, realmente tomamos un solo término. Si nosotros miráramos para un punto determinado, para un tiempo t, cualquiera, ¿no? Digamos, por ejemplo, la partícula ya está, vamos a pintarlo otro color, ya está acá. La velocidad iría en esta dirección. Como nos damos cuenta, la velocidad tendría componentes tanto en X como en Y. Y bueno, la aceleración aquí en este caso no me interesa, pero bueno, iría hacia
el centro. Si nosotros definimos la posición en X y en Y, teniendo en cuenta la solución, pues vendría siendo la amplitud, o lo que vendría siendo la amplitud para nosotros en este caso vendría siendo el radio de la circunferencia, ¿no? Entonces, una posición en X, a ver, sería tomarlo así, si podemos tomarlo así. Una posición en X para cualquier tiempo va a ser igual a R por seno o coseno, ¿no? Aquí realmente el seno, bueno, aquí sería para la Y también, sería R, seno o coseno, depende un poco, pero digamos, en términos de lo que tenemos acá, nuestro ángulo está definido por esta expresión. Realmente este es nuestro teta. Este de acá es nuestro teta. ¿Sí? Como es una función que depende del tiempo, va a depender de esa velocidad angular en un tiempo. Entonces, si lo miramos acá, para este caso, R, ¿no? La componente en X vendría siendo seno. A ver. Seno de omega de t. Y la componente en Y vendría... Perdón. La componente en X vendría siendo coseno de omega de t. Y la componente en Y vendría siendo seno de omega de t. ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros derivamos esta expresión, obtenemos la velocidad, ¿cierto? Si yo derivo esta expresión, obtenemos la velocidad y tendría la velocidad en X, ¿no? Porque estamos hablando de la componente en X. Para un instante de tiempo t va a ser igual a R por la derivada del coseno, que vendría siendo menos seno, ¿cierto? Por la derivada interna. Como estamos derivando con respecto al tiempo, el tiempo se hace 1 y me queda omega, ¿verdad? Entonces me quedaría la velocidad en X va a ser igual a menos R por omega por el seno de omega de t. Esto de acá, bueno, contextualizando, esto de acá lo estoy haciendo para comprobar que la velocidad, ¿no? Que la velocidad es constante o que no varía. Y si diríamos igualmente para la componente en Y, tendríamos, bueno, lo mismo, la derivada del seno sería coseno y la derivada interna me daría omega. Entonces sería R omega coseno de omega de t. ¿Sí? Uy. ¿Vamos claros acá? Bueno. Entonces, esto de acá, R por omega, ¿qué es? Esto R por omega vendría siendo la velocidad máxima, ¿sí? Es decir, va a ser la velocidad inicial. R por omega vendría siendo la velocidad máxima, o lo que vendría siendo en nuestro caso, nuestra velocidad inicial, ¿cierto? Entonces, si yo miro, eh, por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? ¿Andrade? No sé quién tiene el micrófono abierto. Yo no puedo seguir manteniendo el precio si ustedes van a seguir prendiendo el horno para calefaccionar la cocina. Y en el peor de los casos, encendiendo una hornalla. Y ella, profe. Sí, pero no está como presente. Se le activó el micrófono.
Bueno, eh, listo, entonces, si nosotros miramos la magnitud de esa velocidad, ¿sí? Y miramos la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo, pues vendría siendo la suma de estos, de las velocidades en las componentes en X y en Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, en X sería menos la velocidad sub 0 por el seno de omega de t más la velocidad sub 0 por el coseno de omega de t. Bueno, todo esto está, como la magnitud de todo esto estaría elevado al cuadrado. No le puse el cuadrado acá, entonces esto sería la raíz de. ¿Sí? Por favor, vean lo que van a hacer y alguna que me Sí, esto sería, bueno, esto se escribió primero. Sería la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado, ¿no? la comida para nada. Así que no era horno de cocinar, era horno de calefaccionar que estaba haciendo. Era horno de calefaccionar que estaba Bien. haciendo. Listo. Entonces, como esta expresión está en el cuadrado, bueno, menos, el menos, como está elevado al cuadrado, pues me haría más. Me quedaría la velocidad al cuadrado, seno al cuadrado, velocidad al cuadrado, coseno al cuadrado. Y las velocidades, pues, son las mismas. Las puedo sacar como factor común. Y seno cuadrado, bueno, como sería velocidad al cuadrado con la raíz, me saldría b sub 0. Y seno al cuadrado más coseno cuadrado, ¿cierto? Me quedaría esto. Seno cuadrado más coseno cuadrado, pues es igual a 1. De tal manera que la velocidad para cualquier instante de tiempo t es la velocidad inicial, la velocidad máxima que nosotros habíamos planteado. Es decir, va a ser constante en el tiempo. ¿Listo? Bien, ahí queda demostrado. Y bueno, para el radio, ya se darán cuenta, sucede lo mismo, ¿no? Si ustedes miran el radio, hallamos la posición, ¿cierto? Es decir, el radio va a ser las componentes en X más las componentes en Y. Va al mismo punto. ¿Listo? Y esta sería para esto. ¿Sí? ¿Qué era lo que nos pedían en primera instancia? Que nos piden otras cosas, si no estoy mal. Entonces el módulo de la velocidad no varía, ¿cierto? Siempre va a ser constante. Luego plantea otras preguntas, dice, ¿qué sucede si la velocidad es paralela al campo magnético? Que esa me la puede responder alguien, por favor. Profe, yo le quiero preguntar, ahí dice, muestre que la partícula describe una órbita circular. Sí. Pues, no sé si se va a entender la pregunta, estoy medio perdido yo, pero ¿yo cómo lo estoy demostrando? ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo que estoy demostrando yo? ¿Cómo estoy demostrando que al no variar el módulo de la velocidad quiere decir que está describiendo una órbita circular? Porque No. no entiendo el concepto, no sé. La de la órbita circular se plantea acá en esta parte. ¿Sí? Es lo que estoy mostrando acá. Cuando yo defino la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial, que depende de unos parámetros muy particulares del problema, ¿no?
nosotros describimos en un principio, ¿no? Que teníamos allí una partícula que tiene una velocidad en componentes en X y en Y, tenemos un campo magnético y, bueno, obviamente la partícula en este caso es la carga, ¿cierto? Cuando yo obtengo esta expresión de la ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial de segundo orden, eh, que esto eventualmente yo lo puedo solucionar, puedo darle una solución a esa ecuación diferencial por, bueno, el método que convenga. Y al yo darle a hacer la solución de esta ecuación que me está describiendo, que lo que yo estoy describiendo en un principio, ¿qué es? Lo estoy definiendo, ¿no? La fuerza de Lorentz, en base a la fuerza de Lorentz, y eh, utilizamos la fuerza de Newton, ¿no? Porque al final, digamos, estamos haciendo ahí un poquillo de, ¿cómo le diríamos? De trampa, asimilando estas dos fuerzas que no, en realidad no es tan así. Pero ¿a qué me refiero? Que es que, eh, digamos, para efectos del problema se puede usar, ¿no? Pero no sería lo más correcto, hay otras herramientas. En fin, el caso es que cuando yo obtengo esta ecuación diferencial que está escrita por esas dos fuerzas, ¿sí? Principalmente por la fuerza de Lorentz, cuando yo obtengo esta expresión de acá, perdón, no sé si se ve el mouse, pero cuando yo obtengo esta expresión de acá, esta es la solución que me dice a mí que esa partícula tiende a tener una trayectoria circular, ¿sí? Esta es la solución. Sí, yo entiendo que los números, yo entiendo, pero no entiendo el concepto. ¿Por qué a mí eso me describe? ¿Qué es lo que comparo? Yo comparo la fuerza mg con la fuerza de Lorentz. Pero ¿cuál es el concepto que a mí me está diciendo que describe una forma circular? Más allá de los números, porque yo veo números, no veo qué es lo que estoy haciendo. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Eh, Más allá de los números, ¿qué estoy haciendo? Como una partícula tiene una fuerza centrípeta y yo sé que las velocidades me van a dar una fuerza centrífuga, eso al compararlo me está diciendo que está girando. No entiendo eso, más allá de los números. mm, No entiendo qué estamos haciendo con esos números. ¿Cómo es que esos números a mí me demuestran que gira? ¿Se entiende la pregunta o no? Si no lo dejamos, no importa. sí, digamos que le entiendo su pregunta, pero a ver, digamos, es que no nos podemos, en parte no, como que uno no se sale de acá, porque es precisamente, yo lo podría escribir conceptualmente, ¿cierto? Pero no estaría demostrando nada. No, claro, yo quiero entender el concepto del problema, el concepto Ajá. de lo que nosotros vamos a hacer, más allá de los números, qué es lo que vamos a comparar para decir, ah, como esto es igual, gira. Mm, ya entiendo. Sí, a ver, no se me ocurre una forma de decirle, a ver. Eh, ¿Cómo le daría solución a eso? Yo sé que está girando porque esto es igual a esto, ¿no? Sí, ¿Qué? No digamos, son entiendo. equiparables. Sí, realmente son equiparables. Cuando nosotros definimos acá las fuerzas y las igualamos, digamos, son equiparables, ¿no? O sea, estamos definiendo que Disculpe, ¿qué fuerzas son equiparables? la fuerza, en este caso, sería la fuerza, la segunda ley de Newton, ¿no? Que tenemos acá. La segunda ley de Newton me está Y diciendo de la fuerza que es centrífuga o centrípeta. las fuerzas centrípeta, que es la que va hacia el centro, ¿no? La centrípeta es la fuerza de Newton. Me está diciendo que la partícula quiere acercarse por su carga, no por el campo. Y el Mm. campo lo que está haciendo que se quede en su lugar. No entiendo el concepto. Más bien por efecto de la fuerza, es en sí es por efecto de la fuerza de Lorentz, ¿no? O sea, todo esto se describe, digamos, a ver si lo pongo acá. Porque digo que esto de pronto no es,
digamos, es equiparable, más no igual. Porque realmente la trayectoria de la partícula, si nosotros miramos un campo, ups, si nosotros miramos un campo que va en esta dirección, por ejemplo, ¿cierto? Un campo magnético, la partícula debido a la fuerza que se genera, si la partícula está en movimiento, la partícula lo que va a hacer es un comportamiento, un movimiento circular, ¿no? Pero va a ser de esta forma. No es como que se quede precisamente haciendo esto. ¿Me entienden? Sí, sí, porque es una bobina, está bien. Exacto. Entonces, por eso digo que es equiparable. Si nosotros lo miramos desde, digamos, de un plano y idealizando todo, pues sí, nosotros decimos que es una trayectoria circular, ¿no? Entonces, digamos que es un poco en el caso de la fuerza de Newton, que nosotros sabemos que es la masa, la aceleración, esa aceleración, pues nosotros intuimos que va a ser una aceleración centrípeta, ¿no? Eventualmente que eso es lo que definimos. Digamos, estamos describiendo un comportamiento clásico cuando realmente no es un comportamiento clásico, ¿sí? Porque las leyes de Newton describen más específicamente para movimientos de cuerpos grandes, ¿sí? Que se pueden equiparar a estos movimientos, por eso le digo, por eso llegamos a compararlo con esa fuerza de Lorentz. Está perfecto, vamos a hacer aproximaciones, pero ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto? No sé, ahí sí no se lo estoy entendiendo bien la pregunta. No hay problema, continuemos. Vale. Luego miro a ver y reviso. Bueno, eh, ya me perdí. Bueno, para resumir, describimos en un principio, eh, describimos en un principio lo que era una partícula en movimiento, encontramos la ecuación diferencial y dimos solución a esa ecuación diferencial que me dice a mí, en base a esta solución, que el comportamiento de esa partícula es una trayectoria circular, cíclica, ¿no? Más preciso. A partir de ello, ya planteamos ya unas condiciones muy específicas, tenemos unas condiciones iniciales y lo generalizamos para cualquier tiempo t y demostramos que la velocidad es la misma en cualquier instante de tiempo t y damos a conocer el radio. Ya, entonces aquí viene la pregunta que decía que si las velocidades del campo son paralelos, ¿sí? Si la velocidad es paralela al campo magnético, ya habíamos definido, ¿no? El producto cruz, si B, por ejemplo, la velocidad está en J y el campo magnético también está en J, el producto cruz de esto me va a dar una fuerza nula. ¿Listo? La respuesta a esto es que la fuerza es nula. Y luego nos dice que y si tiene una componente paralela al campo y otra perpendicular, es decir, si la velocidad, que es más o menos como en este caso, ya lo habíamos definido, ¿no? Si la velocidad tiene una componente paralela y perpendicular, pues bueno, la componente paralela al campo va a ser nula, obviamente, y solamente me queda esa componente que es perpendicular. Pero, más allá de eso, la partícula va a generar un movimiento ya no tan circular, ¿no? Ya no va a ser circular, sino va a ser como una especie de elipsoide. ¿Sí? Es lo que definiría a esa pregunta. Eso. Bueno. Pasemos al segundo problema. A ver qué me quedó aquí.
Entonces dice, tengo una partícula de masa m y carga q que entra en una región donde existen campos magnéticos y campos eléctricos uniformes. ¿Sí? Uniformes y perpendiculares entre sí. Dice, muestre que si los campos eléctricos y magnéticos son diferentes de cero, existe una única velocidad inicial. Muestre que si los campos eléctricos y magnéticos son distintos de cero, bueno, eso es otra de la misma pregunta. No, existe una única velocidad perpendicular a ambos campos, para la cual la trayectoria de la partícula es una línea recta. Ok. Bueno, básicamente tenemos lo siguiente. Vamos aquí, tenemos vamos a definir dos placas, ¿no? Que esto me van a generar a mí un campo. Ups, un campo eléctrico en esta dirección. Y yo tengo una partícula en el medio. ¿Sí? Y tenemos el campo magnético que vendría siendo perpendicular, que lo vamos a tomar hacia afuera. Entonces, debido al campo, la partícula tendría una fuerza eléctrica, debido al campo eléctrico, perdón, la partícula tendría una fuerza eléctrica en esta dirección. Y si la partícula se mueve con una velocidad v hacia abajo, debido al campo magnético, esta también va a presentar una fuerza magnética, que sería en esta dirección. Perdón, en esta dirección. ¿Listo? Bien. Entonces lo primero que me dice es que muestre que la velocidad, bueno, que la velocidad inicial diferente de cero, dice, son diferentes de cero, existe una única velocidad. Entonces, los campos son uniformes, ¿no? El campo eléctrico y el campo magnético que tenemos allí son uniformes. Si esas fuerzas que actúan sobre la partícula son iguales, es decir, si la fuerza eléctrica, bueno, la fuerza eléctrica sabemos que es la carga por el campo, en términos del campo eléctrico, ¿no? La carga por el campo. Y la fuerza magnética sabemos que es la carga por el producto vectorial entre la velocidad y el campo. ¿De eso? Entonces, si esas fuerzas son iguales, que sería un caso, si la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética, la trayectoria que va a generar la partícula pues va a estar en equilibrio de alguna manera, ¿cierto? Siempre va a estar de igual forma la fuerza magnética y la fuerza eléctrica, entonces la trayectoria que va a generar siempre va a estar en equilibrio y va a ir directamente en línea recta, ¿no? Voy a definir esto como una trayectoria, ¿sí? Entonces siempre va a estar en equilibrio y va a generar una trayectoria lineal. ¿Listo? Bien. Si nosotros miramos las magnitudes únicamente e igualamos, tenemos lo siguiente. Tenemos que la fuerza eléctrica vendría siendo la carga por el campo y tendríamos que la fuerza magnética sería la carga por la velocidad por el campo magnético. ¿Listo? Tenemos acá que la carga se me va y me queda que la velocidad es igual al campo sobre el campo magnético.
¿Sí? ¿Qué me dice eso a mí? Si el campo eléctrico y el campo magnético son uniformes, es decir, son los mismos, la velocidad pues va a ser la misma, ¿cierto? La velocidad va a estar en relación al cociente entre el campo y el campo magnético. Entonces, lo primero está aquí demostrado. Y ya lo otro que me pregunta es, bueno, era lo mismo, ¿no? Que describe una trayectoria lineal. ¿Qué pasaría en el caso en que la fuerza eléctrica fuese mayor que la fuerza magnética? ¿Y qué pasaría si la fuerza eléctrica fuese menor que la fuerza magnética? ¿No? Si fuese mayor la fuerza eléctrica, pues bueno, la partícula tendería a tener esta trayectoria. ¿Sí? Obviamente prevalece la fuerza eléctrica y va a tender a ir en esa dirección. Y en sentido contrario, pues la partícula tendría, es decir, si la fuerza eléctrica fuera menor y la fuerza eléctrica magnética fuera mayor, pues la partícula tendría a tener este comportamiento. ¿Sí? Que a la final, bueno, esto nuevamente, si nosotros lo extendiéramos, nos daría ahí, nos empezaría a dar eh, empezaría a bordear, a dar circunferencias, digamos, de alguna forma. ¿Sí? Bueno, ¿qué es eso? Esto es lo que nos piden acá. ¿Preguntas? Bueno. No hay mayor cosa. Miremos el tercer punto, que es un problema más numérico. Dice, tenemos la inducción magnética en un punto de la Tierra que tiene un valor de 0,6 por 10 a la menos 4 Tesla y está dirigido hacia abajo y hacia el norte formando un ángulo de 70 grados con la horizontal. Un protón se mueve horizontalmente en dirección norte con una velocidad de 1 por 10 a la 7 metros sobre segundo. Calcular la fuerza ejercida por el campo magnético sobre el protón, ¿no? Y bueno, ahí da la carga del protón y nos dan la siguiente figura, ¿cierto? Entonces, tenemos acá, bueno, a ver si ve bien aquí. Acá. Tenemos acá el protón, ¿no? Que se dirige hacia el norte y tenemos un campo magnético que viene, digamos, en diagonal, formando un ángulo de 70 grados con respecto a la horizontal, es decir, este phi es de 70 grados. Y me pide calcular la fuerza ejercida por ese campo. Entonces, bueno, nuevamente, sabemos que la fuerza es igual a la carga por la velocidad, por el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético, ¿cierto? Y tenemos valor de la carga, tenemos la velocidad y tenemos el campo, ¿no? El campo con una dirección, eh, con un ángulo de 70 grados. Aquí lo podrían hacer digamos, podría coincidir de dos maneras. Uno, bueno, vendría siendo hacer el producto vectorial que hay entre el campo y la velocidad. Sabemos que la velocidad va en una única dirección, ¿sí? Digamos que esto fuese X, Y, ¿sí?
Y tendríamos que la velocidad va en una única dirección, que sería en X. Por el producto cruz entre el campo. El campo tendría componentes tanto en X como en Y, ¿no? Tendría componentes tanto en X como en Y. Entonces lo podríamos tomar como el campo por, si fuera en X, por ejemplo, a ver, este sería el ángulo, bueno, phi. Aquí sería la componente del campo en Y y la componente del campo en X. Si fuera para X sería coseno, coseno de 70 grados. Y si fuera para Y, sería menos el campo por el seno de 70 grados en Y. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos, las componentes que son paralelas entre la velocidad y el campo siempre me van a dar cero, van a ser nulas. Entonces, esta de aquí se va a cero y me quedaría solo la componente en Y, que sería I cruz J, nos da como resultado K, ¿no? Entonces, esto sería igual a menos la velocidad por el campo por el seno de 70 grados. Y esto sería en dirección K. El menos tiene sentido acá por la forma de la fuerza, ¿no? Si esto fuera Z, esta sería las zetas negativas, ¿no? Positivo sería hacia afuera. Bueno, si nosotros miramos solamente la manito, pues simplemente reemplazar la carga por la velocidad por el campo por el seno de 70 grados. Que la otra forma era aplicando la definición de producto cruz. ¿Eh? Si ustedes resuelven esto, les debe dar 7,42 por 10 a la menos 18 newton. ¿Sí? Y esa sería la fuerza ejercida por el campo. Bueno, un ejercicio bastante directo. Bien. Miremos el problema 4. Entonces, dice, tenemos una carga Q que se mueve con una velocidad V a través de un campo magnético B. En ese instante experimenta la acción de una fuerza magnética F. ¿En qué diferencia la fuerza si la carga tuviese signo opuesto, si la velocidad tuviese sentido opuesto y si el campo magnético tuviese sentido opuesto? Bueno, esto no. Este se los voy a dejar. No, Paramos de vez en cuando para no limpiar hay las mayor paredes cosa. del a despegar de abajo. Eso indica que Eh, ponemos la masa en a ver, un les bol dejo este ejercicio engrasado para que lo miren un poco con si quieren verlo con
para que practiquen un poco sobre las direcciones de la fuerza. ¿Sí? No tiene mayor complejidad. Limpiar las Bueno, paredes esto se del los dejo a horno e ustedes para que lo integrarlo a la hagan. masa. Pasados unos 8 minutos, agregamos la mantequilla del Pasemos más bien al siguiente. dejamos Pues unos está 5 ahí, minutos o menos. Y eso indica que ya está bastante listo. sencillo. A ver, Sacamos la masa del bol y boleamos como un aceite. Aquí les indico luego en una cuchara de maíz. No te veas tentado en agregar más harina. Es normal, créeme, la masa quedará muy bien. Sigue amasando. bien. El problema número 5. Dice, un electrón se mueve con una velocidad de 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo en el plano de XY, formando un ángulo de 30 grados con el eje X y de 60 con Y. Un campo magnético de 1.5 Tesla está dirigido en sentido positivo del eje Y. Hallar la fuerza que Nuevamente, actúa quizás sobre el se verá un electrón. desastre, pero no te preocupes, es Bien, normal lo peor. entonces Sigue tenemos la amasando. velocidad, tenemos Verás cómo cambia la el textura campo después de unos minutos y y cómo ha tenemos, absorbido toda la mantequilla mientras avanzas amasando. nos dan un ángulo que forma la velocidad con respecto a las coordenadas. Bueno, este problema sale nuevamente directo. Esto es nuevamente la fuerza, que vendría siendo la carga por el producto cruz entre la velocidad y el campo. Básicamente lo que me estaría Para diciendo saber es si que la masa está lista, cortamos un pedazo de ella y hacemos me dice la que yo prueba de tengo ella, un, como te si esto muestro en el fuese video. Cuidadosamente la vamos estirando. XY, Si podemos ver nuestros dedos a través de la tela, dice un indica electrón que se mueve está con una lista. velocidad en el plano XY, formando un ángulo de Boleamos y dejamos 60, fermentar por 1 hora o hora y media o hasta que duplique su es tamaño. decir, que la en un bol velocidad iría en esta engrasado, dirección y tapado forma a un ángulo temperatura ambiente. de 30 grados con la horizontal. Y me dice que el campo magnético está dirigido hacia las Preparamos Y una bandeja positivas, con papel para es hornear decir, y unos aros engrasados de 10 centímetros o 4 pulgadas de que diámetro. iría En mi caso los hice con en papel esta dirección. horneado. Lo puedes hacer sin aros. Nuevamente lo También queda mismo del problema anterior, solo que es con respecto a la velocidad. Tendríamos componentes de la velocidad, bueno, si lo tomamos de este lado o si lo tomamos de este, como cualquiera de los dos lados sirve. Tendríamos componentes de la velocidad en X, componentes de la velocidad en Y. Si lo tomáramos por este lado, pues la componente de la velocidad en Y, ya de entrada sabemos que va a ser nula por la dirección del campo, ¿sí? Como está paralelo al campo, esa componente va a ser nula y solamente me queda la componente en Y, en X, perdón. Entonces, esto acá podría ser la carga por la velocidad por el campo por el coseno de 30 grados, o si tomamos este ángulo de acá, lo podríamos tomar como seno de 60 grados. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es correcta. Y bueno, tenemos la carga, tenemos la velocidad y tenemos el campo. Esta fuerza acá va a ser igual. Ustedes calculan allá, va a ser igual a 10,39 por 10 a la menos 13, si no estoy mal. ¿Sí? Y esa fuerza iría en dirección, bueno, iría en dirección Z, ¿no? Que según, a ver, si uno hace la forma vectorial, esa dirección debería ser
Y J, sí, va a ser positivo. Va a estar en Z positivo, la dirección de la fuerza. ¿Hasta aquí vamos bien? Intuyo que sí. Bueno. Siguiente problema. Tenemos este de acá. Bueno. Dice que en la figura se muestra un aparato conocido como espectrógrafo de masa. La puerta S es una cámara en la cual se está efectuando una descarga eléctrica en un gas y para producir un ion de masa M y una carga Q. El ion se acelera luego por una diferencia de potencial y se hace entrar en un campo magnético. En el espacio donde existe el campo magnético, el ion describe un semicírculo y choca contra una placa fotográfica a una distancia X. Una distancia X de la apertura de entrada. Demostrar que la masa M está dada por la expresión y me dan la siguiente expresión. Está acá. Bueno. Bien. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Entonces acá, en la plena entrada, lo que tenemos acá es una placa, son unas placas paralelas, ¿no? Que lo que van a hacer es ionizar la carga, ¿no? A partir de una diferencia de potencial. Y luego cuando entra en el campo que está en toda esta zona, el campo magnético que está a través de esta zona, obviamente debido a la fuerza que va a generar, la fuerza de Lorentz que se genera debido a ese campo, la partícula describe una trayectoria circular. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo por energías. Si nosotros miramos la energía que genera la diferencia de potencial acá y la energía que va a tener, pues evidentemente la partícula cuando entra acá, van a ser la misma, ¿sí? Debido al tipo de comportamiento que va a tener, pues esa energía, yo la voy a definir. Bueno, primero la de las placas paralelas sería, que esto lo vimos en la parte de circuitos, la energía para unas placas paralelas va a ser igual a la carga por esa diferencia de potencial, ¿sí? Esa diferencia de potencial, vean. Ya entrando, aquí la energía, vamos a tomarla de manera más clásica, vendría siendo la energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Tenemos en cuenta lo siguiente, nosotros sabemos que, bueno, la aceleración que va a tener la partícula dentro de este campo va a ser una aceleración centípeta, que sabemos que es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Sabemos que este radio
Nos están diciendo que de la entrada a la salida de la partícula hay una distancia que es x, que vendría siendo el diámetro de esa semicircunferencia. Es decir, que el radio, en términos de esta distancia, va a ser x medio. ¿Listo? Bien. Entonces, para tener en cuenta. Bien, entonces, si nosotros igualamos las energías, es decir, si igualamos estas dos energías, nosotros obtendríamos que la carga por la diferencia de potencial va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Tendríamos esto de acá. Luego, si nosotros nuevamente nos metemos un poco en el campo de comparar la fuerza que va a ejercer, que se va a ejercer eh, de la partícula cuando está dentro de del campo magnético, nosotros sabemos que es igual, que la magnitud de esto va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo. ¿Sí? Y si nosotros miramos, lo comparamos con la fuerza, en este caso la fuerza de Newton, nosotros sabemos que esa fuerza, a la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Donde esta aceleración, pues evidentemente sería la aceleración centígrada. Y esto me quedaría a mí como la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿no? Si yo igualo estas fuerzas, obtengo lo siguiente. Obtendría que la carga por la velocidad por el campo va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre ese radio. Si nosotros vemos, tenemos acá velocidad y velocidad, se me cancela. Y de acá voy a despejar lo que vendría siendo la masa. Que sería la carga por el campo por el radio sobre la velocidad. Esto tendría esta expresión de acá. Bien. Entonces, ya tengo la base. De acá, de esta expresión que habíamos igualado las energías de las placas y de la energía cinética que va a tener la partícula al interior de ese campo magnético, nosotros podemos definir lo que es la velocidad. O bueno, vamos a hallar lo que es la velocidad. Si nosotros despejamos la velocidad, como está elevado al cuadrado, elevaríamos todo a la raíz. Tendríamos que la velocidad es igual a 2 veces la carga por esa diferencia de potencial sobre la masa, ¿no? Y la masa debería ser, según lo que tenemos acá, sería m mayúscula. Y esto sería la velocidad, ¿cierto? Entonces, con esta velocidad la definimos debido a las energías y con esta expresión introducimos la velocidad en este término y vamos a hacerlo acá, de tal manera que me queda la carga por el campo, por el radio,
sobre la velocidad que vendría siendo la raíz de 2 veces la carga, la diferencia de potencial, sobre la masa. ¿Eh? Si le vamos al cuadrado para eliminar la raíz y ver, bueno, qué se nos puede reducir. Tendríamos la carga al cuadrado, el campo al cuadrado, el radio al cuadrado. La masa pasaría aquí a multiplicar y tendríamos 2 veces la carga por esa diferencia de potencial. ¿Sí? Por un lado tenemos la carga, se va con esta y creo que no tendríamos más para cancelar. Ujú. Este radio al cuadrado, según la que nosotros tenemos acá, nos piden hallarlo en términos, esa masa en términos de la distancia X, que sería el diámetro. Ese radio que tenemos acá, pues vendría siendo X medio, ¿no? Si yo reemplazo acá, me quedaría la carga por el campo, por la masa, sobre 2 veces la diferencia de potencial, por X medios, que sería X cuadrado, sobre 4. Aquí 2 por 4 me daría 8. Y como yo tengo todo esto elevado a la masa al cuadrado y tengo masa acá, lo puedo cancelar también, ¿no? Esta masa de acá se me cancela con este cuadrado. De tal manera que la masa es igual a la carga por el campo sobre 8 veces esa diferencia de potencial por X al cuadrado, que vendría siendo el diámetro. ¿Qué es? ¿Sí? Aquí el campo está al cuadrado. ¿Qué venía siendo lo que nos piden demostrar? Eso. ¿Sí quedó claro acá? Bueno. A ver. Problema 6. Miremos el problema 7. Bueno. ¿Qué dice el problema 7? Dice, tiene un electrón, dice, un electrón tiene en el punto A de la figura una velocidad de 10 a la 7 metros sobre segundos. Dice, calcule el valor y el sentido del campo magnético que obligará al electrón a seguir una trayectoria semicircular de A a B. El tiempo necesario para que el electrón se mueva desde A a B es de... eso es aquí una pregunta. Pide el tiempo necesario para que el electrón se mueva desde A a B. Desde A a B hay 10 centímetros. Vendría siendo... estamos hablando del diámetro. Bien.
Entonces, tenemos la velocidad. Dan aquí la velocidad y es lo único que tenemos, bueno, es la distancia. ¿Eh? Ujú. Entonces, nuevamente, op, la fuerza magnética, ya la sabemos cuál es. Tenemos esto. Y la idea es calcular, calcular el valor y sentido del campo magnético que obligará al electrón a seguir una trayectoria semicircular AB. Bueno, si nosotros miramos esto acá en forma de magnitud, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos la carga por la velocidad por el campo, ¿no? Y si tomamos en cuenta, nuevamente hacemos la comparación con la segunda ley de Newton, que tenemos que la masa por la aceleración, que nuevamente, pues, como describe un comportamiento circular, pues va a ser la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces ya sabemos que estas fuerzas son equiparables, ¿no? De tal manera que tendríamos que la masa por la aceleración, que como sabemos la aceleración centrípeta sería la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y esto sería igual a la carga por la velocidad por el campo, ¿no? La masa pues vendría siendo la masa del electrón, la carga obviamente del electrón. Tenemos las velocidades, que en este caso se me canceló una velocidad. Y lo que nos piden es calcular el campo magnético. Es decir, que esto sería igual a la masa del electrón por la velocidad sobre la carga por el radio. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos esto, tendríamos la masa del electrón, que vendría siendo 9.1 por 10 a la menos 31. Tendríamos la velocidad que me dicen que es de 1 por 10 a la 7 metros sobre segundo sobre la carga, que vendría siendo por el radio, que como nos dicen, AB vendría siendo esta distancia que sería el diámetro. Entonces sería 5 por 10 a la menos 2 metros, sería la mitad, ¿no? Y eso nos debería darles como resultado 1.13 1.13 por 10 a la menos 3 Tesla. ¿Sí? Esta sería la magnitud de ese campo. Ya para calcular el tiempo, vamos a recurrir a la frecuencia, bueno, a la velocidad angular. Ustedes por ahí deben saber que la velocidad angular, lo debieron ver en la teoría, la velocidad es igual, en términos del campo, va a ser igual a la carga por el campo sobre la masa. En este caso sería la masa del electrón. Esa sería la velocidad angular.
Y yo sé que esta velocidad angular también yo la puedo definir en términos del periodo, ¿no? Es decir, omega, velocidad angular, es igual a 2pi sobre el periodo. ¿Sí? Entonces, si yo hago esta igualdad, tendría la carga, campo, masa, igual a 2pi sobre el periodo. ¿Sí? Entonces, si yo despejo de acá el periodo, voy a obtener que la carga... perdón, aquí sería al revés. Voy a obtener 2pi por la masa del electrón sobre la carga por el campo, ¿no? La masa la tenemos, la carga la tenemos y el campo lo acabamos de calcular. Si reemplazo los valores, esto le daría 31,6 por 10 a la 9 menos 9 segundos. ¿Sí? Que ese periodo pues sería el tiempo que tardaría la partícula de ir del punto A al punto A, ¿no? Es decir, toda esta trayectoria. Que no es el tiempo que nos están pidiendo, nos piden es el tiempo que va de A a B. Pero si sabemos que el periodo es toda esa trayectoria circular, pues el tiempo necesario que vaya de A a B, pues va a ser la mitad del periodo. ¿Sí? Ese vendría siendo la respuesta. Bueno. ¿Preguntas? Ok. Bueno. A ver. Quedan dos problemas, el 8 y el 9. El 8, el 9. Y quedan tres problemas, 8, 9 y 10. Y de la práctica 7, el primero ustedes ya lo hicieron y quedarían otros tres problemas de la práctica 7. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Eh, les recomiendo más que nada que hagan los del siguiente práctico. ¿Sí? Estos de acá, sobre todo el 2 y el 4, son problemas que se encuentran en los libros, ¿no? Entonces de pronto sería bueno que hicieran estos problemas el 2 y el 4. ¿Listo? Entonces la siguiente clase terminaríamos con todo el práctico 6 y 7, sería la idea. Y bueno, no sé si alcanzamos a iniciar con el práctico, con el último práctico, que vendría siendo el 8, ¿no? Que igual acá también son solo 5 problemas, ¿sí? ¿Listo? Entonces, eso muchachos, por favor, traten de hacerlos del práctico 7
en particular el 2 y el 4. Ok, Y, profe. y la siguiente clase terminamos con este práctico. ¿Listo? Listo, nos vemos. Cualquier duda me consultan. Bueno, hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Igualmente, Chao, chao. Buen fin de para todos.